Nuevo bloque en Entre Líneas y vamos a hablar de la cuestión económica. Cerramos hablando en el bloque anterior de lo que fue el clearing bancario de hoy. Claro, muy complicado. Que generó algunas complicaciones a muchas empresas, se veía venir, algunos empresarios dijeron cuando esto arranque, bueno, vamos a tener dificultades para cubrir algunos cheques que hemos emitido en su momento, pensando en algunos ingresos que no ocurrieron. Bueno, pero esto es solamente casi que un detalle del día, ¿no? Sí, claro. Uno de los tantos factores que marcan la complicación que está generando el parate provocado por el aislamiento obligatorio. Hablamos de precios, hablamos de abastecimiento, esos son problemas ya mucho más troncales y que alcanzan a mayor cantidad de gente. Bueno, está el economista de la Fundación FADA, David Miazo, en línea ya vía Skype con nosotros para analizar un poco el costado económico de la crisis sanitaria que nos plantea el coronavirus en la Argentina. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Gonzalo, Marcos, buenas noches. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Bueno, ¿cómo estás viendo? Primero en líneas generales, la cuestión económica es muy preocupante, sabemos que la prioridad es la salud, pero es inevitable hablar también de la economía que está mostrando dificultades y cada día que pasa parece que se van a ir profundizando, ¿no? Sí, tal cual. Es preocupante por dos vías. Primero, la vía más micro, si se quiere, donde hay en el país una gran cantidad de gente que vive de lo que es la economía cotidiana, la economía del día a día, la economía del consumo, donde existe una gran cantidad de cuentapropismo y una gran cantidad de trabajadores informales, donde por ahí un freno total de la economía le bloquea el 100% de las posibilidades de generar ingresos. Eso es por un lado en lo micro. También en lo micro entran en problemas todas las empresas y en particular con mayor complejidad las pymes, que tienen que pagar impuestos, tienen que pagar alquileres, tienen que pagar deudas, tienen que pagar cheques que ustedes lo nombraban recién, tienen que poder pagar los sueldos para que tampoco tengan problemas sus empleados. Y sin generar ingresos en una economía que ya venía complicada, porque distinto sería que hayamos venido de una economía en marcha donde había más probabilidad que mayor parte de trabajadores y mayor parte de empresas hayan tenido un colchón financiero un poquito más importante. Eso por ahí es la cuestión del día a día de la gente, y después tenés la cuestión macroeconómica, donde a diferencia de por ahí lo que estamos escuchando de los paquetes billonarios que se están largando en Estados Unidos, de las medidas que se están tomando en Europa, el país no tiene la misma capacidad que tienen estas economías de salir con política fiscal y monetaria a tratar de amortiguar los efectos. Entonces, por estos dos lados, por el microeconómico, más del día a día de la gente y de las pymes, y el macroeconómico, que no lo vamos a ver tan rápido, pero que es el que se va a sufrir en el mediano plazo, complicado. Bueno, hoy tuvo que enviar un adelanto el gobierno nacional a las provincias de 6.000 millones de pesos para que puedan afrontar el pago de sueldos, porque muchas estaban complicadas y ya advirtiendo la posibilidad de emitir cuasimonedas, ¿no? Sí, tal cual. Agarra al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales y municipales, también en un contexto complicado, donde venimos de ya un par de años de recesión, donde la recesión impacta de manera directa en la generación de recursos, o sea que ya veníamos en una cuestión complicada. Pero bueno, también ahí se ve falta de medidas específicas por parte de los gobiernos, tanto algunas simbólicas, como han sido la reducción de los salarios de los niveles de funcionarios, diputados, senadores, que es algo más simbólico, ¿no? que efectivo, pero también habría otras medidas para tomar, que todas son dolorosas, pero que les ayuda a amortiguar un poco sus niveles de gastos, por un lado, pero también, bueno, todo el resto de la economía está pidiendo, sobre todo, como decíamos, las pymes y algunos sectores en particular, algún alivio, por lo menos en los impuestos, no necesariamente subsidios, pero sí alivios que por lo menos si una empresa sale a vender dólares o
o vende algo, en las provincias no le estén reteniendo ingresos brutos, o los anticipos de IVA, de ganancias. Hay muchas cosas que por ahí se pueden hacer, por lo menos para los sectores que están totalmente frenados, para aliviarles un poco la situación, porque después hay otros sectores como el agro, las cadenas alimentarias, los servicios públicos, los transportes que están funcionando y por ahí tienen un menor nivel de complicación en este nivel, en este sentido. David, hablabas de las cuestiones macro que van a tener algún impacto a mediano y largo plazo. La emisión monetaria es hoy ineludible y ese es uno de los puntos que se te cruzó en la cabeza cuando mencionabas eso. Sí, tal cual, porque hay países que vienen de un contexto no inflacionario donde se pueden permitir hacer una emisión monetaria grande para financiar el gasto público y una expansión del gasto y para financiar créditos a más bajas tasas, que eso es algo que nos está faltando todavía. Por ejemplo, si hoy liberamos el clearing, lo que deberíamos haber hecho al mismo tiempo es bajar la tasa de descuento de cheques y aumentar los límites de descuento para que muchas empresas no entraran en situaciones complicadas y pudieran tener algún amortiguamiento al menos de 1 o 2 meses. Por ejemplo, sería algo que se puede hacer. Pero bueno, tenemos un contexto de alta emisión monetaria en un contexto de alta inflación y de emisión pasada. Lo cierto es que no quedan muchísimas otras alternativas para tomar. Claro. O sea, hacemos bien, digamos, en señalar los peligros que tiene la emisión, pero después estamos en un contexto que realmente no hay muchas otras herramientas y donde también la emisión monetaria en este contexto también genera un impacto que no es tan directo como en otro momento, porque la economía está totalmente frenada. Entonces, cuando vos tenés toda la economía frenada, echarle un poco de nafta vía emisión no necesariamente te genera el mismo efecto, al menos en el corto plazo, claro, que te genera echarle nafta cuando la economía está en movimiento. Entonces, hoy no sería tanto problema, pero en los próximos meses puede llegar a serlo. David, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Un gusto conversar con ustedes y si me permiten dejar otra idea nada más rápidamente, sería también muy importante que todos los que podemos, por ejemplo, yo sigo recibiendo un sueldo, aunque esté toda la economía parada, todos quienes podemos, tratemos de no cortar la estructura de gastos normal. Por ejemplo, si alguien contrataba a alguien para brindarle un servicio de limpieza en la casa, de jardinería, de lo que sea, tratar de seguir manteniendo eso. Si alguien tiene un albañil de confianza que estaba pensando en construir, en arreglar algo, hablar para ir adelantándole algo del trabajo. En este sentido también muchas empresas y pymes de Río Cuarto, comercios, podrían estar haciendo algún tipo de promociones para aquellos que compren anticipado, aunque hoy no se les puede entregar la mercadería de distintas ramas. Sería muy importante en ese sentido que quienes todavía podemos mantener la economía en funcionamiento, los empleados públicos, los que podemos hacer teletrabajo y los sectores que todavía funcionan, que puedan seguir manteniendo el esquema de consumo aún sin poder realizarlo, pero tratar de por lo menos ir adelantando compras que recién se las vamos a poder ver en mayo, en junio. Sería un aliciente para mucha gente y para que la economía no se frene al 100% en este contexto. Muchísimas gracias, David. Adiós. Adiós. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos aquí en Entre Líneas. EPEC te recuerda que podés realizar todos tus trámites desde nuestra web, epec.com.ar. También podés pagar tu factura, aunque esté vencida, desde nuestra app, que encontrás en la tienda de descargas de tu celular. Es más rápido, cómodo y seguro. No hace falta que concurras a un centro de atención comercial. Así, nos cuidamos entre todos para evitar la propagación del coronavirus. EPEC, para seguir creciendo juntos. Universidad Nacional de Río Cuarto. 48 años de educación pública. Oyemos Informa.
cómo evitar el derroche y cuidar de nuestra agua. Cuidados diarios a tener en cuenta. Cerrar bien las canillas para evitar goteras. Reparación de pérdidas en cañerías. Date duchas cortas. Cerrar la canilla cuando te laves los dientes. Usa el balde para limpieza de vehículos y riego de jardines. Con tu aporte estamos cuidando el recurso agotable del agua. Y con la implementación de la factura ecosustentable, ya somos parte del cuidado del medio ambiente. Evita derroche, cuidemos nuestra agua. Es única, es nuestra. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Coronavirus. Nos cuidemos, sin alarmarnos, con conciencia comunitaria. ¿Estuviste en alguna zona con circulación del virus o en contacto con una persona con coronavirus? Como medida preventiva, vas a tener que quedarte en tu casa 14 días y evitar el contacto social, aunque no presentes síntomas. No vayas a eventos sociales ni a trabajar y los chicos no deben ir a la escuela. Son licencias excepcionales que justifican estas ausencias y están avaladas por un decreto nacional. No hay que subestimar ningún síntoma de infección respiratoria. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques y llama a tu servicio de emergencia o acudí al centro de salud más cercano. Si el país en el que estuviste se incorpora al listado de zonas de circulación, comenzá inmediatamente la cuarentena hasta completar los 14 días desde tu llegada. Todos debemos reforzar las medidas de prevención. Lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar. Si sos mayor de 65 años o tenés alguna patología de base, evita las actividades sociales, especialmente en lugares cerrados, y ten en cuenta las medidas de prevención. Para consultas, llama al 0800-222-1002, opción 1. Consulta las zonas afectadas en www.cba.gov.ar/coronavirus. Es un mensaje del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Esta es la tarjeta ZapBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad.